Buenas tardes. Estamos con un ciclo de entrevistas a médicos especialistas. Estamos en esta ocasión con la doctora Raquel Pendito. Ella es médica neumonóloga, especialista en medicina laboral en la ciudad de Córdoba, docente de la Universidad Nacional y Universidad Católica de Córdoba. Y tenemos el agrado de hacerle algunas preguntas sobre lo que es las enfermedades profesionales, laborales, ocupacionales, y un poco dar el enfoque tanto para pacientes y para médicos, y ver qué es lo que sabemos y qué es lo que nos falta saber sobre estas enfermedades. Buenas tardes, Raquel. Bueno, como primera pregunta, Raquel, digamos, ¿qué posibilidad o con qué certeza uno puede decir que una enfermedad, o si se puede confirmar que una enfermedad es de origen laboral o de origen profesional? Una enfermedad respiratoria, claramente. Bien, antes que nada, gracias por la invitación. Me encanta participar en esto, sobre todo en estas enfermedades que claramente son subdiagnosticadas, lamentablemente, y a veces poco reconocidas. Y esto no es solamente en nuestro país, quiero aclarar que esto lamentablemente es en todos lados. La enfermedad ocupacional respiratoria, sobre todo, es subdiagnosticada. Claro, si uno habla de una silicosis, es fácil asociarla al trabajo. Si habla de una asbestosis, también, o de un mesotelioma. Pero, sin embargo, cuando estamos hablando de patología de intersticio, por ejemplo, la mayoría son neumonitis por hipersensibilidad que tuvieron que ver o con lo ambiental o con lo laboral, y que lamentablemente pasó sin diagnóstico oportuno. Para que nosotros digamos que una enfermedad es profesional, tenemos que, en primer lugar, haber confirmado la patología. Vamos a hablar de asma, por ejemplo, que hay dos afecciones paradigmáticas en la enfermedad ocupacional respiratoria. Para lo bronquial el asma, para el parénquima la asconiosis probablemente, o la patología de intersticio. Entonces uno debe confirmar la enfermedad. ¿Estamos frente a un asma? Bien. ¿Tenemos un agente de riesgo de exposición laboral que puede causarla? Hay muchos agentes de riesgo identificados hoy como causantes de asma laborales, más de 200 antígenos. Lo mismo para las neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, uno debe confirmar la enfermedad, la presencia del agente de riesgo en su hábitat laboral, el tiempo de exposición, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona que trabajó 2 meses a que trabajó 6 años. Y otro tanto pasa con la concentración del agente de riesgo. Y ahí ya intervienen mediciones ambientales, que intervienen ingenieros en seguridad, bueno, o técnicos en seguridad industrial, que eso ya va por otro carril. Pero quiero significar agente de riesgo, confirmación de enfermedad y nexo de causalidad aprobado. Entonces uno ya sabe que estamos frente. Es muy fácil diagnosticar una silicosis si sabemos que trabajó expuesto al polvo de sílice, que tuvo un tiempo de exposición. Y la otra cosa es la magnitud. La cosa que a veces pasa más desapercibida es cuando una persona tuvo un accidente de exposición masiva y no lo comenta o no lo tiene tan registrado. He tenido la experiencia de escapes en químicos, y incluso una chica que pasaba cerca de una petroquímica cuando fue el escape, que no trabajaba allí, o sea que fue una exposición accidental, fue a una guardia de un hospital, la medican y después eso fue un RATS. Fue un accidente de exposición que finalmente la deja con un asma. Queda con esa condición de hiperreactividad bronquial. Es decir, que creo que esa es lo básico. Nombraste, bueno, asma, bueno, y otras enfermedades, pero uno por ahí piensa que enfermedades del trabajo, o por ahí los trabajadores, los que más tienen miedo a tener cáncer por alguna exposición a algún tóxico dentro del lugar. Es muy interesante. Y hay otras enfermedades, evidentemente, por lo que está diciendo asma, digamos, que no solamente es cáncer lo que hay que tener miedo, sino que hay muchas enfermedades, digamos, ¿qué estructuras pueden estar afectadas en este tipo de enfermedades? Bien,
nosotros estamos hablando de patología ocupacional por inhalación, entonces recorremos la vía aérea, entonces desde la rinitis puede ser ocupacional, y jamás se interroga en una rinitis en qué trabaja y qué hobby hace y qué, ¿no? O si tiene algo en la casa que le estuviese causando eso. O si duerme con una almohada de plumas, a lo mejor, por ejemplo. Claro. Y tenemos bronquitis también ocupacional, tenemos bronquitis crónica ocupacional. Entonces, si nosotros estamos frente a un paciente con síntomas respiratorios, no fumador, que funcionalmente es un EPOC, yo tengo la obligación de pensar que hay un agente ambiental o ocupacional que lo está causando. ¿Le sorprendería que le dijera que más o menos un 25% de los EPOC tienen que ver con su agente de exposición laboral, ¿no? Y el asma, ¿cuándo lo sospechamos? Asma de aparición en el adulto. Si alguien debuta de asma grande, y bueno, pensémoslo así, ni hablar de una neoplasia en un no fumador. ¿Y cuáles son los agentes de riesgo laborales que pueden causar cáncer de pulmón? Cromo, níquel, cadmio, aminas, radiaciones, asbesto o amianto, el sílice y el humo de tabaco ambiental. Claro, hoy uno diría está prohibido fumar, pero todos sabemos que en muchos sitios se sigue fumando, sobre todo en aquella pequeña empresa que el fumador es el dueño y permiten fumar a todos. Esto es mucho más frecuente, les digo hasta en estudios de abogados, bufé de abogados que se fuman mucho, me ha pasado y la secretaria es asmática y la secretaria estaba sintomática, estaba sometida al humo de tabaco ambiental. Claro. Entonces, el humo de tabaco ambiental hoy, desde hace unos 5 años, o un poco menos tal vez, no, unos 3, 4 años, se admite como agente de riesgo para cáncer ocupacional. Es decir, que una persona que haya trabajado expuesto al humo de tabaco ambiental, tenga un cáncer de pulmón y nunca haya fumado, puede reclamarlo como tal. ¿Mm? Bien. Intuyo que en todos estos trabajadores siempre hay que hacer estudios de control, de seguimiento. ¿Cuáles son los estudios que el trabajador tendría que hacerse, cada cuánto? Y si es importante que el trabajador conozca esos estudios que se le hace o se los hace y después quedan en manos de los médicos a cargo de la empresa, o si él tiene que conocer los resultados. Es tan interesante lo que decís, doctor, porque la ley está bastante bien hecha. El cumplimiento es parcial. La ley de riesgo de trabajo, que es la 24557, obliga como examen de ley a hacerle un examen de ingreso. El ingreso es básico, una radiografía de tórax, un laboratorio y un electro, y una medición de agudización visual y una declaración jurada de salud. Pero hay agentes de riesgo que nos obligarían a hacer espirometría. Si estamos trabajando una persona que va a trabajar en pan, en madera, claro, en químicos, en soldadura. Soldadura da EPOC y enfisema, por ejemplo, y cáncer de pulmón, porque los agentes de riesgo del humo de soldadura son los mismos del cigarrillo. Sí. Entonces, una cosa es el examen de ingreso, que eso estaría a cargo del empleador. Eso lo tiene el empleador. Luego están los exámenes periódicos, que acorde cuál sea el agente de riesgo, es la temporalidad con la que se hace, es la frecuencia con la que se hace. Así el sílice es cada 2 años, si es un químico probablemente sea anual. Eso habitualmente, yo he sido consultora de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en Córdoba y trabajo mucho en Buenos Aires con la Super. Y lo que yo planteaba es que los exámenes se hacen para cumplimentar la ley, pero nada más, porque esos exámenes debieran estar unificados. Y si yo tengo una espirometría del año pasado que era normal y ahora tengo una relación BEP/1 vital descendida, algo me tiene que estar llamando la atención. Entonces, yo puedo pedir en esa instancia que mida el técnico en seguridad industrial si el máximo límite permisible está dentro de un rango
que se dañe y o cuál es la protección respiratoria que tiene ese trabajador, cuál es la contaminación ambiental, porque puede haber extracciones, puede haber ventilación insuficiente, me hago entender, ¿no es cierto? Entonces, esto es clave, porque si eso se cumpliera bien y el trabajador uno le alerta, señor, usted, porque hay gente que se le provee el elemento de protección personal y no lo usa. Pero con eso no se acaba la cosa. Uno tiene la obligación, el empleador, de proveerle el examen, el elemento de protección personal, pero además tiene la obligación de capacitarlo en su uso y además capacitarlo en el riesgo que corre ese agente de exposición laboral. Esto generalmente no se cumple. Por eso es, porque si se cumpliera, uno no viera los EPOC en los estadios que los ve, o una silicosis con unos conglomerados. Si uno ve esa silicosis, es que por un montón de circunstancias antes pasaron y o se comieron los puntillados porque no lo supieron leer, o así como vinieron los archivaron porque cumplieron con la ley. Pero nadie analizó qué fue de esas espirometrías, qué fue de esas radiologías, ¿no? Y eso es clave, porque si no hacemos muchas cosas, gastamos mucha plata y hacemos muy mal las cosas. Y eso es lo que yo planteo. El trabajador, como vos dices, tiene el derecho de conocer cuál es su estado de salud. Exactamente. Y el empleador tiene la obligación de proveerle los elementos de protección. Bueno, según lo que hablamos, esto se está por digitalizar y tener un seguimiento, que eso es lo que debería hacerse, porque no es que no se hace, se los hace. A mí me ha pasado, como Córdoba es pequeña, no somos tantos los neumonólogos laborales, bueno, he visto por distintas ART, a veces al mismo trabajador, porque esa es la otra cosa. La RT puede cambiar. Entonces, el empleador este año tiene una RT y dentro de 2 años tiene otra. Y esto hace que no se sepa cuál es el estudio previo. Claro. ¿A dónde va a parar ese estudio? ¿Quedará en la RT? ¿Se lo lleva la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el órgano de Contralor Superior, o simplemente queda en la RT para que el riesgo esté cubierto y la ley se cumplió? O sea que yo creo que acá es mejorable. Eso es absolutamente mejorable. No es que no se hagan, sino otra cosa. Una cosa es que la espirometría la haga un neumonólogo, que va a soplar en los 6 segundos, y otra cosa es que la hagan porque tienen la maquinita en el camioncito y hacen una placa que es ilegible, que por la OIT dirían, vaya de nuevo y hágala. Y una espirometría que sopla 1 segundo. Entonces después se lo mandan a un neumonólogo, porque tienen la obligación, si está mal hecha, revísela a un neumonólogo. El neumonólogo lo hace soplar y dice, no, está normal. Lo que pasa es que sopló una sola vez y sopló 2 segundos. Claro. Esto que te digo no es mentira y lo veo siempre. No. Se ve. Entonces, ¿qué pasa? Esa se informó como normal y simplemente estaba mal soplada. Entonces, esa puede ser. Y también puede ser otra que se informe como radiografía normal y no sea una radiografía normal. Claro. ¿Y en qué casos el trabajador debería consultar a un neumonólogo, si tiene que esperar que lo mande su médico de su empresa, o tiene que esperar a sentir síntomas? Él puede ir por sus medios a consultar a un neumonólogo, por más que su médico no lo derive. Eso yo creo que es un déficit del marketing de los neumonólogos. Los infectólogos ven la neumonía y la TBC. Los asmáticos son tratados solo por alergistas. Ese es un error de marketing nuestro. Cualquier sintomático respiratorio podría ir a consultar a un neumonólogo, aún sin derivación. No sé si me seguís. Digo que la gente, en general, no piensa, tengo tos, flema, falta de aire, voy a un neumonólogo. ¿A quién voy a ir? ¿No? Y sin embargo, eso creo que lo hicimos mal. Sí. En realidad, puede ser derivado, sí, claramente, por el médico del trabajo. Siempre y cuando el médico del trabajo conozca de la etiología ocupacional y siempre y cuando el neumonólogo haya pensado que esa enfermedad es de ese origen, ¿no es cierto? Entonces,
es interesante trabajar multidisciplinariamente, por supuesto, eso sería lo ideal, ¿no? Pero sí te digo que la ART, si ve un estudio mal, con un resultado patológico, tiene la obligación de mandar un neumonólogo. Entonces, esa es la oportunidad que yo siempre advierto a los neumonólogos, que señalen a la ART que la enfermedad no parece inculpable. ¿Qué significa inculpable? Que no tiene que ver con el trabajo. Esa es la enfermedad, como sería una diabetes, ¿no? Esa enfermedad es inculpable, no tiene que ver con el trabajo. Pero yo puedo decir como neumonólogo, señores, ustedes me mandan un muchacho que yo hace 6 meses le veo una obstrucción bronquial, que no tiene pasado respiratorio, que no tiene atopía, que tiene un agente de riesgo, que tuvo tal accidente, asocio esto a la sintomatología actual, por lo tanto sospecho diagnóstico de enfermedad profesional. Y ahí ya tiene que dar paso a la ART de hacerse cargo de la enfermedad, que sin lugar a dudas tiene que ver el separarlo de su agente de riesgo o mejorar las condiciones de su hábitat laboral, pero también tiene la obligación la aseguradora de riesgo de trabajo de pagarle todo el tratamiento, de pagar todos los estudios complementarios, y no es la obra social la que tiene que hacer eso. Esa era una de las cosas que quería preguntar. Está claro, ¿no? La obra social se encarga de la enfermedad inculpable. La enfermedad profesional debe ser a cargo de la aseguradora de riesgo de trabajo. Y la indemnización, si luego de esta enfermedad ocurriera una incapacidad, también es a cargo de la aseguradora de riesgo de trabajo. Y si el paciente estuviera lo que llamamos en negro, o sea que no está formalmente empleado, en ese caso será el empleador que se haga responsable. Ajá. ¿Mm? Perfecto. Si hubiera una incapacidad, claro, una enfermedad. Pero eso a veces yo lo que veo, que el médico de neumonólogo le da cierto prurito a decir, y doctora va a perder el trabajo, me dicen a veces. Y yo le digo, porque si no va a perder la vida. Claro. Entonces, y su calidad de vida va a ser cada vez peor. Pero hay indemnización atrás de eso. Si una persona, digo, cobrando no recupera la salud, eso está claro, pero al menos ya que se enfermó, que no empeore, y que, porque digamos, la indicación sería reubicarlo dentro de la misma empresa. Lo que sucede es que si el hombre a lo mejor lo único que ha hecho toda su vida es cargar la tolva con la piedra molida y no tiene, apenas si lee o escribe, a veces eso también los condiciona. Tiene una capacitación para otra tarea. Claro. Y en caso que no lo pudieran reubicar, lo deben indemnizar. Exactamente. Con respecto a lo que es la exposición, por ahí también se piensa que el más expuesto o el que más está en riesgo es el que está manipulando lo que haya que manipular o lo que esté en contacto con el tóxico, y por ahí no tienen en cuenta que 3 metros más al lado hay un administrativo y que está en constante aspiración, y por ahí uno en el interrogatorio le pregunta ¿a qué trabajás? Y dice no soy administrativo, y uno ya deja de lado, ¿no? Hay que tener en cuenta también esas cuestiones. Eso pasa inclusive cuando habla una persona de limpieza, ¿no? Entonces por ahí vos decís, trabaja en limpieza. ¿En qué? ¿Limpieza de qué? Claro. Y si son esas empresas de limpieza que asisten a varios lados, a lo mejor esa misma persona limpia un escritorio de un administrativo, pero y ahí el agente de riesgo será el cloro, la lavandina, la perfumina o lo que fuese, un insecticida, ponele, pero por ahí lo que limpia es una panadería. Claro. Y ahí aparte se le agrega el polvo de la harina. Entonces, o una fábrica de pinturas. Entonces, es importante saber con detalles cuál es la tarea y qué proximidad tiene. A mí me da mucha gracia porque dice, no, doctora, yo no soldé nunca. Ajá. Y
¿Y cuán lejos está el que suelda suyo? No, está acá al lado, dice, pero él es el que suelda, pero el humo, la soldadura le llega a él también. Exactamente. Sobre todo si las condiciones laborales no son las que deberían ser. Y que lamentablemente en nuestro medio, y en muchos medios, sigue siendo mal. No hay una cabina de pintura, no hay una cabina de soldadura, no hay un extractor correspondiente. No digo que todos lados sea así, pero si no fuera esa inseguridad, no veríamos los enfermos laborales que vemos. Y en los estados que uno ve tan avanzados a veces. Claro. Tengo entendido que no, pero ¿hay algún registro nacional sobre enfermedades ocupacionales, sobre este tipo de patologías? Hay algunas enfermedades que son de denuncia obligatoria, pero en rigor de verdad no tenemos un registro. Y la gente por ahí se toma, bueno, en la super hubo tanto. Bueno, primero tenemos que pensar que no toda enfermedad se denuncia a la RT y se lleva a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces ahí ya tenemos un dato que está fallando. Hay otra cosa que no es menor y es bueno decirlo. Las enfermedades con larga latencia, es decir, aquellas que aparecen muchos años después de haber sido expuesto, tal es el caso de la silicosis, el cáncer ocupacional, la asbestosis, o sea, muchas neumoconiosis pueden aparecer 20 años después de estar trabajando, lo cual trae serios problemas. Los estudios de esa época no los tenemos, Claro. La empresa cerró, claro. Y ya no hay a quien reclamar. O sea que todas las enfermedades de larga latencia son la injusticia social más grande que existe. Porque nosotros tenemos una ley de riesgo de trabajo que nos dice que uno tiene derecho a reclamo hasta 2 años después del cese laboral. Por eso si ustedes tienen un paciente, que no es raro, esto es muy frecuente. Yo trabajaba, doctor, en pintura, pero renuncié porque cada vez estaba peor y respiraba mal. ¿Y usted reclamó? Y no sabía que se podía reclamar, no, Claro. por ahí ni saben cuál es la RT. Si todavía no hace 2 años que dejó ese trabajo, aunque hubiera renunciado él mismo, eso se puede reclamar. Pero si superó esos 2 años, ya no hay cómo reclamarlo. Si pasa en asma, pasa en un enfisema de un soldador, imagínate lo que pasa en estas de larga latencia. Yo he tenido en una fundición de Altagracia, encontré una silicosis, el hombre trabajaba moldeando en arena el líquido que venía de la colada, y lamentablemente la fundición no existía más. Claro, ya tarde. En esa época no había RT, porque fue hace unos años, y lo único que logré hacerlo al hombre fue jubilarlo por invalidez. Pero nada más que eso. Y la verdad que a uno lo angustia mucho, porque es un derecho inalienable al trabajar en un lugar seguro, a conocer el riesgo. Y en cuanto a legislación, digamos, más allá de que algo que favorezca a los trabajadores, porque más 2 años es un periodo bastante corto, que hay escrito sobre el tema de leyes del trabajo, sobre este tema. La ley la pueden... Hay 2 páginas que me parecen interesantes para el trabajador, ¿no? Una es la misma Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que ahí busca un clic el trabajador, un link el trabajador y le dice cómo hacer él mismo la denuncia. Ajá. ¿Mm? ¿Y cuáles son sus derechos? ¿Y cuáles son sus obligaciones también? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del empleador? Claro. Fíjate vos que hay muchos trabajadores que vos les preguntas, ¿cuál es su RT? Y lo primero que te mencionan es la obra social. Claro. Ni conocen cuál es su RT. Entonces, esas páginas son interesantes. Luego, la ley tiene un listado de enfermedad profesional. Y eso también lo pueden encontrar. Y también existe un manual de diagnóstico de la enfermedad profesional. Todo eso se puede bajar inclusive de internet. Ni tienen que comprar la ley. Todo eso lo bajan de ley. Y luego
para aproximarse uno como neumonólogo, hay un baremo de incapacidades. Porque yo por ahí veo en presentaciones de casos pacientes que tienen una vital del 40%, una difusión del 50%. Esos pacientes no pueden trabajar. Esos pacientes tienen que estar jubilados por invalidez. Sí. Entonces, esas cosas no son menores, porque estamos hablando, ese hombre tiene un pronóstico de vida ominoso. Con suerte se puede trasplantar, que tampoco sobran las posibilidades de trasplante, ¿no es cierto? No. Entonces, creo que los neumonólogos deberíamos conocer más acerca de algunos ítems, como qué es la incapacidad respiratoria desde el punto de vista laboral, cuáles son los derechos de ese trabajador y cuáles son las obligaciones también nuestras de decirle a ese trabajador, señor, que decida el paciente, no ustedes, este hombre va a perder el trabajo. Sí. No. Consulte a un abogado laboralista que le va a decir con claridad sus derechos, incluso lo va a necesitar para cualquier trámite ante la RT, a la superintendencia, va a necesitar siempre, porque por ley es así. Puede ir sin médico si quiere, pero no puede ir, mira vos, estamos hablando de una enfermedad profesional, ¿no? Pero no puede ir sin abogado. Entonces, esto también es importante, que el médico neumonólogo sepa que el trabajador tiene derechos y que, por ejemplo, acorde a la antigüedad laboral, puede tener hasta 6 meses de carpeta médica y hasta 1 año de carpeta médica. Entonces, si estamos hablando de una persona que estamos estudiando la etiología, estamos ampliando estudios para ver la extensión lesional o qué pasos vamos a seguir, mientras tanto, denle carpeta médica. No puede seguir trabajando una persona que tenga ese estado funcional. Porque sigue empeorando y sigue avanzando lo que tiene, va a seguir avanzando. Totalmente, y eso lo veo yo con la patología de intersticio, veo que siguen y siguen. No, chau, ese paciente no puede estar expuesto. Claro. Aunque vos no hayas confirmado totalmente. Vos simplemente pones patología de intersticio, y ojo con esto, porque yo hace poco, bueno, fuimos a juicio y después lo revertí, pero fue un caso de un soldador que hizo una patología también de intersticio, y como el pedido de oxígeno y de TAC del médico neumonólogo decía fibrosis idiopática, claro. En la super dijeron, no, si el neumonólogo dice que es idiopático, esto no tiene nada que ver con lo profesional. Claro. Pero eso puede ir sí, solo sí. No hubiese trabajado 25 años expuesto a un agente de riesgo que es idóneo para causar una intersticiopatía. Claro. ¿Verdad? Es que es un poco de desconocimiento, tanto del trabajador, que por ahí ni sabe diferenciar entre ART y obra social, un poco de miedo también, porque el trabajador tampoco a veces se anima a decir porque piensa que se va a quedar sin trabajo, y un poco de desconocimiento del médico que por ahí no termina de asociar ciertas enfermedades con agentes de exposición. Totalmente. Sí, exactamente. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por toda la información. Espero que haya sido de interés y no haberlos aburrido. Por favor, muchas gracias. Chao, querido, gracias.